acabo de entrar en crisis existencial. Serio. Porque el Evangelio de hoy nos invita a pensar cómo estamos guiando, cómo estamos enseñando y sobre quién estamos enseñando. Y cuando miro tanta gente en esta misa, sobre todo la de 11, que siempre revienta, en serio, el rato que leía el Evangelio, inclusive yo tengo muy buena lectura, pero hoy hasta me enredé, así inconscientemente, ahí mismo estaba falloso el lente, pero era porque mi mente estaba en otra cosa. Estaba diciendo, ay Marcelo, ay. Es que quisiera ser lo más apegado al Evangelio. Viendo tanta gente, yo estoy seguro que cada uno tiene sus propias aspiraciones, sus propios problemas, sus propios aciertos, sus propios errores. Y uno se siente así como muy limitado de poder decir esto. Y a veces pues uno habla a través de la mediación de lo que es. Yo soy un simple ser humano. Porque si hablara él mismo solito, pues facilito que a cada uno le diga lo suyo, que a cada uno le pueda tocar el corazón, la mente, el alma, y le dé una respuesta. Y entonces cuando me pongo a pensar que yo soy la voz que tiene que sonar, digo, ay Diosito, ahora sí que me puse en crisis. Primera vez, verán, aquí en las misas de 11. Usualmente soy bien contento de ver bastantes. Por eso creo que hay que hacer con humildad, como decía mi querido padre Rigoberto, que es el párroco de allá de La Ponce, un amigo y compañero de algún tiempo. Él siempre decía, pidamos al Espíritu Santo. Y yo creo que ahí le mando un saludo de paso a la gente de La Ponce y a este sacerdote que le toca trabajar en estos espacios, que no son nada fáciles tampoco. Así es que vamos a ver, que el Espíritu Santo ilumine. Hemos de entender primero el contexto en el que se da el Evangelio que San Mateo pretende predicar. Ahí hay dos cosas que aclarar. Primero, entender que Mateo no escribe al mismo tiempo que Jesús está vivo, porque Jesús ya había muerto, ya había resucitado. El Evangelio de Mateo es posterior. Todos los evangelios prácticamente y la Biblia en torno al Nuevo Testamento son post-pascuales, es decir, después de la resurrección de Jesús. No es que van llevando una bitácora de Jesús y cada evangelista va escribiendo ese ratito, para nada. Es luego, ¿sí? Luego. Por eso Mateo trae hoy este pasaje especial de Jesús con una intencionalidad. Yo les he venido indicando esto a lo largo de estas semanas que hemos leído los domingos el Evangelio de Mateo. Mateo escribe para comunidades judías, es decir, para judíos convertidos al cristianismo, pero que eran anteriormente de religión judía, ¿sí? Y hoy Mateo trae de una manera muy especial, porque pareciera ser que en la comunidad de Jesús, los primeros cristianos, por así decir, aunque eso no será sino hasta el siglo IV, cuando se les conoce como cristianos ya formalmente en el imperio y todo, ¿no? Pero la comunidad de Jesús, esos seguidores de Jesús, a los que empiezan a llamarles algunos cristianos, en ese grupito todavía había estos grupos que aunque se habían hecho cristianos, tenían mentalidades y prácticas judías. Por eso a estos se les llama los judaizantes, ¿no? Entonces estaba bien, aceptaban el bautismo de Jesús, aceptaban que eran ellos ya los seguidores del Mesías, que el Mesías había llegado, pero todavía seguían como anclados, amarrados a las tradiciones del judaísmo. Por eso entonces, para ser cristiano, primero pensaban que había que estar circuncidados, que había que cumplir las cantidades de normas. De estas hablamos la semana anterior, ¿se acuerdan? Yo les decía que eran 613 mandamientos, ¿se acuerdan? Entonces, cumplir todo esto para ser cristiano. Y aquí Mateo les está recordando, y pareciera ser que este es uno de los textos más claros en el que se da una ruptura definitiva, una separación definitiva entre lo que es el judaísmo y lo que es el cristianismo. No es lo mismo. Jesús conoce, es hijo de Yahvé, conoce a su Padre, pero ya la manera de vivirlo es totalmente diferente. La ley, la cátedra de Moisés, que se basaba en la ley, pasó a un segundo plano. Hoy la nueva cátedra es la cátedra de Jesús, que es el mandamiento del amor, en el que ya no son los signos exteriores, el cumplimiento de normas, de tradiciones, de costumbres, el que salva al ser humano, sino aquel que es capaz de vivir obediente al Padre y tratando a los demás como sus hermanos. Y se da una división ya muy clara entre el antiguo judaísmo. El cristianismo es otra cosa, no es una continuación de lo mismo, es el haber descubierto el rostro definitivo del Padre Dios. Hasta ahí estamos, esto así como para ubicarle al texto. Ahora vamos a meternos en el pretexto. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros esta palabra del Señor hoy, entendiendo esta parte, ¿no? ¿Qué es esto de la cátedra? Sobre todo les digo para los niños, para los pequeños, que a veces esta palabra suena así como otra cosa. Porque se usa muy común, ¿no es cierto? Este señor dicta la cátedra de Derecho Mercantil, la cátedra de Medicina Legal, ¿no? Entonces, ¿qué es la cátedra? La palabra cátedra significa, es la silla en la que se sentaba el maestro a enseñar. Moisés
En la silla de Moisés se sentaron, dice después, ¿no? Entonces, eso es. El que se sentaba allí, ¿quién era? El maestro, el erudito, el que conocía la ley, el que conocía el mensaje. Entonces, podríamos decir, ahora la cátedra de San Pedro, es decir, la silla que está ocupada por el Papa Francisco. Y él tiene la palabra primera en enseñarnos cosas. La cátedra de nuestra arquidiócesis está, allí se sienta nuestro obispo, es el que está en sus manos la enseñanza, ¿sí? Eso es la cátedra, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que Moisés enseñó estaba muy bien, porque era la ley de Dios, pero los que se sentaron después, es decir, a los que se les dio esa autoridad, se les olvidó la autoridad que tenían, que no estaba dada por sentarse en esa silla, sino por lo que allí enseñaban y por cómo eso que enseñaban vivían. Podríamos decir, en la casa se da algo parecido, ¿verdad? El papá tiene la silla normalmente donde se sienta a comer, ¿no es cierto? Y cuando otro se va a sentar, ¿no te sientes ahí? Esa es la silla de papá. Entonces llega el papá y se sienta. Esa silla no, es del Marcelo. Deja, porque da un signo de autoridad. Pero ¿cómo se gana la autoridad? Por sentarse ahí. Porque a veces decimos en son de broma, ¿no es cierto? Sobre todo con el más chiquito. Ay, vos estás en representación de papá. Sí, yo estoy sentado donde papá, obedézcanme. No es el lugar, cuidado. Esa inmadurez de juegos de niños ha pasado. Creemos que es la vestidura, creemos que es el nombre, el rango, el que me hace que tenga yo la autoridad. Y sucede que eso no tiene nada que ver con Jesús. Jesús dice, ahí se han sentado muchos, sobre todo los fariseos y los escribas, es decir, gente que sabía mucho de la palabra del Señor, gente que sabía mucho de las Escrituras. Pero aquí viene lo que dice Jesús: hagan todo lo que les digan, porque ellos están enseñando una palabra que es de Dios, no de ellos, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Si ustedes le ven al padre Marcelo haciendo todo lo contrario que dice aquí, por favor, primero díganme con caridad, padre Machico está haciendo tonteras, como yo les digo a ustedes aquí, está haciendo tonteras. Le oí y eso usted no dijo en la prédica. Después recen por mí, para que el Espíritu Santo me ilumine. Y después hagan lo que yo les dije, no lo que me vieron hacer. Porque lo que estoy diciendo aquí es palabra de Dios. ¿Sí? Coherencia de vida. Y eso está criticando el Señor. ¿Cómo aplicar eso a nuestra vida diaria? Vean, todos nosotros en las funciones que realicemos, normalmente incitamos a la gente a hacer bien las cosas, a la responsabilidad, al respeto. El problema no es lo que decimos, porque por sentido común sabemos las cosas que están bien. El problema es lo que hacemos. A raíz de los accidentes que hay en la autopista, hay una serie de críticas por haber quitado los radares. Y yo me pregunto, ¿el radar puede hacer que la gente tenga sentido común? ¿El radar puede hacer que la gente ignorante deje de beber para conducir un vehículo? ¿El radar puede hacer que tu pie deje de aplastar el acelerador? No puede. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Mientras la gente no tome conciencia de lo que tiene que hacer, puedes ponerte 1000 leyes, puedes andar con un policía en el carro y te aseguro que le sobornas dándole de comer un sequito ahí en la avenida o un morochito y le dices, pero ya sabe, solo fui a 80. No, o sea, lo que está mal está mal. La ley es una cosa, pero tu coherencia de vida, por favor, ¿en dónde está? Y lo mismo nos pasa en la sociedad. La gente sabe bien lo que está bien y lo que está mal. Pero buscamos los argumentos, como yo les dije la semana anterior. Ya sabemos las respuestas en el fondo, pero vamos a ver si alguien nos justifica. Entonces no es raro que la gente busque el argumento, pero es que eso dijeron en la radio. Pero es que eso dijeron en la televisión, en los medios de comunicación. Pero es que eso dijo fulano de tal. Entiéndanme bien lo que voy a decir, no me entenderán mal. Si el día de mañana el padre Marcelo, Monseñor Marcos, nuestro obispo, nuestro presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Lucho, o el mismo Papa Francisco, vienen a defender cosas como el aborto, la muerte, la droga, la violencia, la guerra, no les hagan caso, porque eso no es de Cristo. No puedo decir, es que soy el padre Marcelo, es que soy el obispo, es que soy el papa. No, porque el evangelio de hoy nos dice, solamente uno es el maestro. Y yo no puedo cambiar lo que hace el maestro por más investido de cura que esté, por más investido de autoridad religiosa. Asimismo, el juez no puede decir, yo soy un juez de no sé qué. Sí, pero estás infringiendo la ley. O yo soy, lo que está hoy de moda, que ha pasado ayer, yo soy gloria del fútbol ecuatoriano. Sí, pero estás infringiendo la ley. O como alguien por ahí, yo soy primo del coronel no sé cuánto, yo soy hijo del presidente no sé cómo. No, lo que está mal, está mal. Y si estás haciendo mal tu investidura, desdice de esa investidura que estás haciendo. Por eso en estas fiestas, ¿cuántos papás habrán dicho a sus hijos, pórtense bien? Y está muy bien lo que dicen, hagan lo que les han dicho. Pero si papá regresó a la madrugada hecho un semoviente,
Esa palabra está difícil, Padre Marcelo. ¿Qué está diciendo? He hecho un caballo de trago, ya, tomó mucho. No le hagas caso a lo que hizo, sino lo que te dijo. Incoherencia de vida. Y ahí es el gran problema de este mundo, de nuestro país, de nuestra iglesia. Hablamos bonito de Dios, hablamos bonito del amor, pero en cada una de nuestras acciones se prioriza el odio. Hablamos del perdón, pero ¿cuánto nos cuesta perdonar? Y como damos la paz cómodamente a los que están cerquita de nosotros, nos cuesta salir de nuestro propio interior mezquino para ir tal vez a buscar al que está más atrás dentro de la propia iglesia. Y no se diga si se quedó en la casa o si vive en otro lado para pedir perdón, para pedir disculpas, pero hablamos de la paz. Hablamos de la honestidad que deben tener otros, pero no la que debo tener yo. Hablamos de las cosas que están mal para otros y eso a mí me causa mucha risa. Basta con ver el juego de dimes y diretes de las autoridades de nuestro país. Lo que hacen otros está mal, cuando hago yo, ahí está muy bien. No, señor. Cuando la persona actúa bien, el bien y el mal no puede estar sometido a la voluntad de la gente, no puede estar sometido al arbitrio de la gente, no puede estar sometido a guías que de guías no tienen nada y al contrario andan más perdidos que poroto en ceviche o que gato en misa. No, hay gente tan perdida que no sabe lo que hace. Y el mundo de hoy está así. Las redes sociales siendo un instrumento tan útil, pero también han puesto a gente muy nefasta, que hace que le sigan personas a lo bueno y a lo malo. Usted sabe a quién elegir. Políticamente, aún educativamente, si un maestro te está orientando mal, no es maestro. Si está yéndose contra Dios, contra sus principios, contra el respeto de la vida, no es un maestro. Porque nosotros los cristianos tenemos un solo maestro que es Cristo Jesús y a Él le hacemos caso. Hace falta cristianos coherentes de vida. La otra cosa que hay que tener muy en cuenta hoy día es el sentido de la humildad a la que nos llama la palabra de Dios. No te puedes tú creer más que el resto y esto sí es peligroso, por favor. Y les digo para los católicos, yo estoy convencido que Cristo nos enseñó un rostro hermoso de Dios, el rostro del Padre. No llamen Padre a ninguno, a ninguno. No se crean hijos de un hombre, porque ustedes todos son hijos de Dios. El problema es que usualmente nosotros sacamos nombres. Hasta en las comunidades pueden decirse así, ¿no? Las comunidades religiosas me refiero. Por ejemplo, podemos decir, yo soy hijo de tal santo, hijo del hermano Miguel, yo soy hijo de Alfonso María de Ligorio, yo soy hijo de Don Bosco. Aguanta un ratito. La palabra de Dios te dice, solo hay un Padre, el Padre es Dios. Si yo, como sacerdote, tienes la bondad de decirme, Padre, me entras en un conflicto enorme, me pones en un conflicto enorme, porque quiere decir que yo debería guiarte, orientarte con la palabra al único Padre que es Papá Dios. No eres un hijo de un hombre, peor todavía, aquellos que en nombre de una persona, en nombre aunque sea de un equipo de fútbol, se van contra sus hermanos, olvidando que hay un solo Padre que nos hace hermanos y que nos hace hijos. ¿Se dan cuenta? Entonces, este evangelio es tremendamente serio, porque compromete la palabra, compromete las obras, compromete la vida entera de los seres humanos. ¿Por qué somos católicos? ¿Porque venimos a misa? ¿Porque estamos bautizados? ¿Porque hicimos la primera comunión, la confirmación y algunos han recibido ya hasta la extrema unción? No es por eso que eres cristiano. Eres cristiano porque amas a tu prójimo. Eres cristiano porque eres solidario. Eres cristiano porque respetas. Eres cristiano porque la Eucaristía que vives aquí la vives como acción de gracias, sabiendo también ser acción de gracias y buena nueva y esperanza para los que están fuera. Eres cristiano no porque te casaste por la iglesia, porque sabes respetar a las personas. Si tú como esposo, repito, necesitas que tu mujer o tu marido estén al lado para portarte bien y no ser infiel, no eres un buen esposo. Eres un mandarín, eres un cobarde que necesitas de alguien que te cuide. Si tú como hijo necesitas que tu padre o tu madre caminen contigo para ser bueno y portarte bien, eres un hipócrita. Eres un hipócrita porque piensas que solamente con ellos tienes que ser bueno y en el fondo no eres bueno, eres malo, aparentas bondad porque te ven, porque estás sacando alguna ventaja nada más. Si los cristianos nos portamos bien aquí, porque aquí estamos en la iglesia y Diosito nos ve, pobres seres humanos que creemos que Dios es miope, que es ciego. Dios ve en todas partes porque ve lo profundo de tu corazón, sabe bien lo que quieres y lo que sientes. Por eso el cristiano nunca puede actuar por miedo a la ley, sino por la ley del amor que nos hace saber que somos hijos de un único Padre, que es nuestro maestro porque nos enseña, que es nuestro guía porque nos dio ejemplo y que como nacimos de Él, todos somos hermanos, hijos de ese único Padre, como dije. ¿Está claro el mensaje entonces? A nadie llamen guía si no le siguen a Cristo, a nadie llamen maestro si no siguen su mensaje y a nadie llamen padre si es que no consideran hermano a los demás. Cuando todo eso hagan, hemos entendido quién es nuestro Padre, nuestra guía y hemos entendido quién es nuestro maestro.